Muy queridos amigos de YouTube, sean todos ustedes muy bienvenidos a un video más en el que dialogamos, reflexionamos sobre temas de actualidad y temas que nos van a ayudar en nuestra vida personal. El día de hoy, el tema que queremos reflexionar con ustedes lo hemos intitulado Dominio y Crecimiento Personal. Y para desarrollar este tema está aquí con nosotros nada más y nada menos que Rosalba González, una muy buena amiga. Adelante, Rosalba. Gracias, Jordi. Gracias por contar conmigo para este programa porque me siento muy feliz de poder compartir contigo en vivo y en directo este tema. Hace rato que no nos veíamos, pero bueno, aquí estamos para poder compartir y como bien lo dices tú, aprender todos nosotros a crecer y a madurar muy bien. Así es, Rosalba. Y si te parece, empezamos. Eh, y el título de nuestro programa es Dominio y Crecimiento Personal. Para empezar, Rosalba, si por favor nos puedes decir qué es el crecimiento personal, cuáles son sus características, para poder entenderlo de una manera correcta. Así es, Jordi. Comencemos diciendo que desde la niñez hemos aprendido que la ley de la vida está marcada por algunas constantes como nacer, crecer, desarrollarnos y fallecer. Sin embargo, hay un aspecto del ser humano que está siempre presente en esas etapas que nosotros vamos atravesando y es el crecimiento personal. Nuestra vida adulta está determinada por las experiencias que hemos vivido a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel social, también en el mundo laboral, ¿verdad? Y todo esto va conformando un marco de ser muy personal, muy individual. Y en la medida en que vamos avanzando, nuestras motivaciones cambian. Por eso, empecemos a definir qué es el crecimiento personal. Es una necesidad básica en el ser humano que abarca toda nuestra persona y todos nuestros sentidos. No es algo que es como parte de nosotros, no, el crecimiento te involucra a ti como lo que tú eres, total, tu avance, tu desarrollo, tu querer, tu sentir, tu actuar. Todo eso comprende el crecimiento personal. Y además, hay que decirlo, que es un proceso que dura toda la vida. Cuando se cumplen las necesidades de cierto nivel, pues surgen otras superiores que también hay necesidad de satisfacerlas. Por ejemplo, es el caso del niño que termina su etapa escolar básica, que quiere también seguir estudiando a nivel técnico, a nivel profesional, que cuando recibe el grado, pues quiere ubicarse en el mundo laboral, que ya ubicado quiere hacer carrera en el ejercicio de esa actividad profesional. Fíjate cómo las necesidades van cambiando, aunque es la misma persona la que va caminando dentro de ese mundo de desarrollo personal. Podríamos decir, por lo tanto, que el crecimiento personal abarca una serie de actividades que ayudan a mejorar la conciencia e identidad de sí mismo, que impulsa o nos impulsa a conocernos a nosotros mismos, a conocer todo el potencial que el Señor, Dios, creador nuestro, nos ha entregado, porque a veces lo tenemos olvidado. Esto exige, por tanto, como es una dinámica, pues esto exige una serie de cambios, Jordi, que sean en un proceso individual y personal. Fíjate que Rosalba, nada, ¿sí? disculpa que te interrumpa, pero antes de No, seguir, me parece muy importante esto que nos estás diciendo. Tú has dicho que el crecimiento personal se manifiesta en actividades, nos has puesto ejemplos de la vida cotidiana, del crecer que se puede dando en un ser humano, sea varón, sea mujer. Mi pregunta es la siguiente. Llega un momento en la vida del ser humano en la sí, que ya no podemos realizar actividades. Quizás, por ejemplo, pienso yo, un abuelito de 90 años, eh, ya no va a tener ningún título, ya no va a conseguir un trabajo, quizás no haga nada de cara a la sociedad significativo. Por ejemplo, esa persona, Rosalba, ¿hay alguna manera de que pueda seguir
aportando, que pueda seguir creciendo a nivel personal? Qué buena pregunta, Jordi, porque lo hemos dicho, que el crecimiento personal comprende una serie de actividades y cuando el ser humano ya llega a edades mayores, cuando la enfermedad de pronto a un joven lo pueda como aislar un poquito, ¿no? De la actividad del mundo, no creas que no puede crecer porque el ser humano no está compuesto solamente de lo material. Mente, cuerpo, alma y espíritu son Así es. cuatro líneas que conforman un ser humano. Y si hay una actividad física que de pronto no se puede poner en práctica, hay una actividad intelectual que sí, y pueden escribirse libros. Y hay una actividad del alma que puede ofrecer ese sacrificio, ese dolor por la conversión de muchos pecadores. Por eso se dice que el crecimiento comprende varias actividades, porque si hay una que no se puede realizar, las otras siguen en actividad. Estupendo, Rosalba. Y creo que esto pone de manifiesto el aporte que también pueden hacer esas personas, por ejemplo, los abuelitos, incluso las personas que están en estado de coma, que pueden hacer a la sociedad y pueden seguir creciendo a nivel personal, porque no se limita este crecimiento personal a lo meramente material. Esto me parece muy importante. Y ahora sí, Rosalba, déjame preguntarte, porque antes te corté, ¿cuáles son esos cambios que exige el crecimiento personal? Porque si bien es cierto que la vida avanza, bien, y uno tiene que Ajá. adaptarse, tiene que desarrollarse, tiene que crecer, hay unos cambios que nosotros tenemos que tener en consideración. ¿Qué cambios exige este crecimiento personal? Antes que los cambios, podríamos pensar un poquito, Jordi, en que el crecimiento personal exige una constante autorreflexión. Si Mm, nosotros realmente no tenemos una autoaceptación, es mm, muy difícil avanzar. Si tú no te conoces, si yo ignoro la realidad de mi ser, pues no avanzo. mm, Simplemente me voy acomodando a como soy y punto. Muchas veces uno escucha en un lenguaje familiar y coloquial, es que así soy y a mí no me cambia nadie, ¿verdad? mm, Es que yo no puedo cambiar, etcétera, etcétera. Y todas estas situaciones como que nos enmarcan en un hálito de desesperanza, ¿verdad? De pesimismo y nos bloquean totalmente. Pero, la autoaceptación es un principio para el crecimiento personal. interesante. No es raro que huyamos de ese conocimiento porque hay cosas nuestras muy lindas, Jordi, pero hay cosas que ni uno mismo quisiera mencionar, como que nos Así avergüenzan, es. etcétera. Entonces, a veces como que el conocimiento de sí mismo lo avergüenza a uno y prefiere como dejarlo a un lado, ¿verdad? Y ante la pregunta de quién soy, entonces como que voy contestando esa pregunta de acuerdo a las experiencias que he tenido, al dolor que he sentido, a la enfermedad que voy llevando, etcétera, etcétera, pero no doy respuesta auténtica a esa pregunta. Mm, Y la mejor respuesta que podemos dar es cuando esa respuesta se acomoda al yo auténtico, al yo real. Y en ese momento es cuando serenamente nos aceptamos, ¿verdad? Aceptamos nuestros propios límites y vamos conformando así una valoración integral, integral. Esto es muy importante con nosotros mismos, llamados, ahí empezamos a sentir un llamado a una vocación, a un sentido de vida. ¿Yo para qué estoy acá? Rosalba, antes de que sigas adelante y nos digas qué implica pues esta concepción correcta del yo, ¿bien? Yo te quisiera preguntar, por ejemplo, tú has hablado de autoaceptación, ¿no? Por ejemplo, hoy en día está muy de moda hablar de autoestima, ¿no? Aceptarse tal cual uno es, amarse, quererse. Sin embargo, yo creo que a veces hay malinterpretaciones de esta autoaceptación o autoestima que pueden ser negativas. Por ejemplo, se me viene el caso, no sé yo, de personas
ebrias, que tienen el vicio del alcohol, personas mujeriegos, ladrones, estafadores, en fin, se podrían enumerar muchos tipos de personas y que pueden decir, yo estoy orgulloso de lo que soy, yo me acepto a mí mismo, así yo me amo, soy un estafador excelente, no sé, por decirlo de alguna forma, ¿no? Correcto, sí. Entonces, ¿cuál es la manera adecuada? ¿Cuál es la manera correcta de autoaceptarnos? ¿Cuál es la manera correcta de tener una sana, pero al mismo tiempo correcta autoestima? Fíjate que lo que tú me estás preguntando, como que enmarca esa serie de máscaras que nosotros a veces nos colocamos, ¿verdad? Para ocultar lo que realmente somos. Entonces, somos o queremos estar siempre en el primer puesto, los demás ocupan del segundo hacia atrás, yo soy la que sé, la que hago las cosas bien, la que todos deben hacer como lo que yo pienso y digo, etcétera, etcétera. O sea, en ese momento estoy ocultando un gran vacío. Son máscaras que me voy colocando para realmente entregarme primero a mí misma lo que realmente soy y entregarle a los demás lo que soy con mis límites. Porque es que cuando tú te conoces, Jordi, no sé en tu caso, pero cuando tú te conoces, uno se conoce las bondades que el Señor le ha dado, pero también cosas que uno hace y limitaciones que uno tiene que dan vergüenza, pero esas Totalmente. limitaciones es lo que uno tiene que aceptar para poder luchar, como poner caminos que nos vayan disminuyendo la intensidad de esas limitaciones. ¿M? Entonces, ante lo que tú me dices, ¿en qué consiste la aceptación? Es justamente en admitir y reconocer todas las partes de mi historia personal, todo, absolutamente todo, como la forma de ser muy personal, muy particular, de ser, de actuar, de hablar, de sentir, aunque al principio como que cierras tú los ojos y dices, uy, qué horror, pero no, hay que aceptarnos tal como somos. Si nosotros hacemos ese ejercicio y nos aceptamos, pues es cuando empezamos a valorarnos, a amarnos. Y si hacemos eso a nivel personal, estamos capacitados para hacerlo a nivel social. Entonces empezamos a valorar a nuestra familia, a valorar a nuestros amigos, a valorar a nuestros compañeros, a amarlos. Y hay algo muy importante, Jordi, y es que empezamos a amar a Dios, a ese Padre que siempre, siempre, siempre nos ha valorado, aún en los momentos en que yo no me he valorado a mí misma. Así es. Y, Rosalba, entonces, a ver si es que te he captado. Y si no, me lo dices. Podríamos decir que la manera correcta de autoaceptarnos, la manera correcta de tener una sana autoestima, es siempre dentro de un correcto orden moral. Es decir, yo me conozco a mí mismo y en ese conocerme a mí mismo me valoro, no solo en el sentido de que me aprecio, sino que juzgo justamente a un juicio de valores aquello que está bien y que debo seguir mejorando y aquello que está mal quizás y debo eliminar de mi vida. Y no es que me acepto, como tú dijiste hace un momento, así tal cual soy y nadie me cambia porque aquí yo Ajá. soy eso, yo soy yo y nadie me puede tocar. Entonces podríamos decir que la manera correcta de autoaceptarnos es dentro de lo bien moral. ¿Te he entendido la idea? Por supuesto, Jordi, muy bien, porque al autoaceptarnos llegamos a una verdad. Mm. Esa es la verdad que nosotros manejamos y es la humildad la que nos lleva a aceptar. Aquí vienen las virtudes. Por eso se dice que el crecimiento no es una sola actividad, que involucra muchas actividades. Y aquí es en la humildad cuando yo reconozco lo que soy, cuando llego a la verdad, cuando descubro que yo no soy el gestor de los cambios, que es el Señor el que va haciendo conmigo un camino según ese plan de Dios que tuvo al crearme. Y ahí ya empieza la mente humana a caminar por la rectitud, por la verdad.
es que nos cuesta realmente, Jordi, aceptarnos como somos porque no aceptamos la verdad. Pero un principio de crecimiento es justamente eso, aceptar la verdad. Qué interesante, Rosalba. Y en ese sentido, creo yo que entra la virtud como una ayuda para superar obstáculos y que la persona pueda alcanzar su desarrollo personal. ¿Es así? Claro, Jordi, porque justamente cuando llegamos a la verdad y a la autoaceptación, surge la idea plena que llega a nuestra conciencia de que no somos capaces nosotros mismos de salir, de que necesitamos una fuerza, la fuerza divina, la fuerza de Dios creador, que nos ayuda y que nos permite con su gracia salir de nuestras debilidades, o si no anclamos en ellas, anclamos en el error, anclamos en el pecado, pero es la gracia de Dios la que va levantando nuestra humanidad y nos permite ver un horizonte mucho más despejado que nos llena de verdad nuestro conocimiento. Qué bueno, Rosalba, qué interesante todo esto que me dices. Y ahora sí, por favor, porque ya se nos está yendo el tiempo, si me puedes decir cuáles son esas actitudes que dificultan la autoaceptación de sí mismo tan necesaria para poder llegar a la madurez y el crecimiento personal. Bien, Jordi, en primera instancia tenemos la rebelión. A veces Mm, nosotros cuando tenemos dificultades, pues nos rebelamos contra nosotros mismos y empezamos esa lucha fuerte y no nos parece que esto sea así. Y entonces vamos y nos ponemos a pelear con el Señor porque Él fue el que permitió todo en mí. Él no me oye, Él no escucha mi oración. Entonces peleamos con el Señor, peleamos con nosotros mismos, peleamos con la naturaleza porque es la naturaleza la que está mal, nosotros somos los que estamos bien, pero me tocó vivir en esta época, en esta circunstancia, etcétera, etcétera. mm, Entonces vamos echando la culpa a todo el mundo y como que nosotros hacemos lo de Pilatos, ¿verdad? Nos lavamos mm. las manos y hemos sido personas que a duras penas, pues, vamos nosotros caminando porque hemos sido muy inteligentes, pero la inteligencia y todo lo que acompaña el desarrollo y crecimiento del ser humano viene de Dios. Eso en la rebelión. Ahora vamos a la resignación, que es el otro extremo. Al principio peleamos, etcétera, no nos parece que las cosas estén bien, pero todos tienen la culpa, yo no. Pero en la resignación, entonces, como no podemos hacer nada, como no vemos la posibilidad, no vemos, no es que no haya, sino que no queremos ver las Interesante. posibilidades de solución en las cosas, entonces como que vamos asumiendo una situación de aquí me acomodo, me parece muy bien, no tengo que dar respuesta a situaciones novedosas, ¿verdad? Me resigno, me acomodo y viene esa zona de confort en la que Es- no hace nada y en la que todos me tienen que aceptar como soy. mm, Esa resignación es muy peligrosa porque con el tiempo puede traer sentimientos de frustración. Ay, pero yo, mm. ¿por qué no hice X? ¿O por qué yo no hice Y? ¿O por qué no lo intenté? Pero es que yo no hice nada, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con esta resignación que no es sana, mucho menos la rebelión. Y la mejor y la que tenemos que, Rosalba, disculpa, por ejemplo, tú acabas de mencionar dos actitudes que van a dificultar nuestro crecimiento personal, ¿no? Por un lado la rebelión y por otro lado la resignación. Bueno, aquí yo no hago nada, mejor para mí, me evito las responsabilidades. ¿Cómo, cómo evitar esos dos extremos y cómo salir de cada uno de ellos? En el caso, por ejemplo, de que, no sé, yo, Pepito, me encuentre en esa fase de rebelión que, pues eso, que estoy contra todo el mundo y todo el mundo está contra mí, o que me encuentre en esa, quizás en una etapa o una circunstancia de resignación. ¿Qué consejo nos podrías dar para superar estas actitudes? ¿cómo podemos salir de la rebelión y la resignación? Me dices, ¿verdad? Es justamente encontrándonos con nosotros mismos, Mm, valorando nuestra propia historia, todo lo mm, vivido, todo lo que ha dolido, pero también todo lo que ha generado en ti la alegría, ¿verdad? La risa,
el logro de tantas cosas que tú inicialmente querías hacer y ya, fíjate, lo has logrado, pero no dar un marco de negatividad a todo. Entonces, justamente vamos nosotros con esa aceptación y ese nivel de comprensión, vamos dando cabida en cada una de nuestras vidas al plan de Dios. Esto es muy importante porque la verdad nos lleva a entender que el plan de Dios es el que se te elabora a ti, en tu vida, en tu historia. No son nuestros planes, es que nosotros pensamos que nuestra sabiduría tan limitada que es, porque apenas nos asomamos, apenas nos asomamos al conocimiento, pero nos parece que somos los que le vamos dando el dinamismo a nuestra vida. No, es el Señor el que te va poniendo en tu mente y en tu corazón el camino adecuado para el plan de vida que Él ha realizado contigo cuando te creó. Y eso es justamente la verdadera solución para no estar uno peleando ni estar uno acomodándose. Totalmente. Y ahora déjame preguntarte, estas actitudes que dificultan la aceptación para que se pueda dar el desarrollo personal, eh, yo te quisiera preguntar ahora sobre la aceptación. ¿Qué implica esta aceptación? ¿Sobre qué se basa? Si nos podrías hablar un poquito más sobre esta autoaceptación. Sobre los pilares de la autoaceptación es la conciencia. Antes que nada, la conciencia. Es una conciencia rectamente formada. De ahí la importancia de que desde pequeños en nuestras familias nos vayamos formando en valores cristianos que dignifican una vida. De tal manera que ya cuando tengamos que hacer um, la decisión de alguna circunstancia, pues entonces tengamos elementos para hacer esa decisión. Y la conciencia de los valores que nosotros vamos atesorando en nuestro comportamiento, en nuestra mente, nos van diciendo si está bien o está mal lo que estamos buscando, lo que estamos haciendo. Y es escuchar esa voz, George. Esa voz te habla a Sí. través de los amigos, te habla a través de tu esposa, te habla a través de tus padres. Es esa voz la que te va indicando por dónde debes ir para alcanzar el bien que debes obtener. ¿Mm? Rosalba, por ejemplo, nos acabas de hablar de la conciencia, ¿no? Y de esa voz, por decirlo de alguna forma, que nos habla. Ahora, esta es una conciencia, como tú bien has dicho, que tiene que ser formada. Así De es. lo contrario, no es que automáticamente sea correcta, porque hay personas que dicen, no, pues mi vocecita, mi conciencia me dice esto, y está en un error gordísimo. Entonces, como tú muy bien has dicho, y esto quiero recalcarlo, es importante formar la conciencia en la verdad. Evidentemente, ¿cuál es el mejor referente para nosotros los católicos? El magisterio de la Santa Madre Iglesia. Pero es muy importante formar esa conciencia. Disculpa, Rosalba, que te he interrumpido. Te dejo continuar. Muy bien, George. No, es que es bien importante eso porque a veces encontramos personas de 30, 40 años vacías de esa formación. Y cuando las dificultades para todos se nos presentan, pero cuando hay esa conciencia bien formada, tú puedes elegir y hacer una magnífica elección entre el bien y el mal. Y así sucesivamente, en todas las circunstancias de tu vida, vas a elegir lo que te conviene, no solamente a ti, sino a tu familia, a tu entorno, a tus compañeros, etcétera, etcétera. Es ese elegir, el saber elegir, pero el tener los elementos que te dan la capacidad para hacer una buena elección. Pasamos al segundo pilar. Adelante, adelante, por favor. Vale. La autocreencia. Una vez que tenemos una conciencia rectamente formada, tenemos también que pensar que el Señor nos ha entregado a nosotros muchos talentos y habilidades que para que en poniéndolos en movimiento, utilizándolos, podamos avanzar en esos caminos que a veces
como que hay una oscuridad y no sabemos para dónde seguir, ¿verdad? Es eso, Mm. es creer que nosotros, con la ayuda de Dios, podemos avanzar por el buen camino. Y la tercera y no menos importante es la responsabilidad, George. Tenemos esa responsabilidad. Hemos recibido una vida, hemos recibido unos talentos, somos responsables. No es tanto el otro, somos responsables nosotros mismos de promover un avance en nuestro crecimiento personal. Qué interesante, Rosalba. Por ejemplo, ahora tú nos has hablado del desarrollo personal, de la autoaceptación, de aquello que va a dificultar la autoaceptación y el desarrollo personal, que es tan necesario para llegar finalmente a ser una persona madura. Si nos puedes hablar un poco, Rosalba, de qué significa ser una persona madura, qué implica ser una persona madura. Bien lo has dicho, Jordi. Todo esto que hemos hablado nos lleva, nos conduce, nos sitúa en esa, es algo también que nosotros debemos lograr y es la madurez. ¿En qué consiste, me dices tú? Es esa armonía, esa integralidad de nuestro intelecto, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestra memoria, de nuestra imaginación, todas esas facultades de la vida humana que en un tejido adecuado iluminan al ser humano para elegir siempre el bien frente a todas las circunstancias que se le presenten. Por eso decimos que una persona madura es aquella que ha adquirido un fácil y habitual autocontrol emotivo. O sea, no es la persona que vive de sentimentalismos, de impulsos, de tendencias, ¿no? Que a veces nos da ese berrinche que le dan a los niños de 3 y 4 años, a veces de adultos lo repetimos Sí, muy frecuentemente, sino que la persona madura vive de principios y valores, de dominio personal, de convicciones muy personales, aunque a veces las emociones y los sentimientos quieran dominarlos, pero está esa razón iluminada por la conciencia. También decimos que una persona madura es aquella que elige y prefiere vivir comunitariamente. Una persona madura siempre se pone al servicio de los demás. Siempre está en una donación, en una circunstancia de apertura, de ayuda, rechazando todo egoísmo. Fíjate cómo la autoaceptación te va llevando al conocimiento de ti mismo y te saca de ese marco de egoísmo en que a veces nos metemos, una cápsula allí, cerramos, ¿verdad? Total oscuridad. No, si te aceptas, sales de esa cápsula y sales a servir, a compartir, a vivir con el otro, porque a través del otro tú te puedes hacer persona y a través del otro vas conociendo una serie de valores que dignifican tu vida. Así que siempre la vida comunitaria nos está diciendo que debemos caminar unidos en el desarrollo de una situación de crecimiento espiritual. Fíjate que Rosalba, si no, disculpa, pero me parece muy importante una cosa, algo que acabas de decir. Tú nos estás hablando de la madurez y nos estás hablando al mismo tiempo de servicio. ajá, Y también nos has dicho que se puede entender como una armonía que le permite a la persona conocer el bien y realizarlo. Eso significa, Rosalba, que una persona madura está en constante búsqueda de realización del bien. ¿Esto es así? así es. Porque fíjate que hemos pasado previamente por el conocimiento de nosotros mismos, ¿verdad? Estábamos encerrados en nuestros problemas. Viene la gracia divina que nos ilumina y que amplía, ¿verdad?, el conocimiento y pone en contacto al ser humano con el hermano. Y ese hermano le va a ayudar a caminar. Ese hermano le va a mostrar toda la debilidad y a su vez le va a enseñar a salir de ella. A través de cada uno de los miembros de la familia, de nuestros hermanos, el que te dice, uy, Jordi, no seas así, porque eres tan sarcástico, a manera de ejemplo lo digo, ¿no?
pero es el hermano el que me permite a mí conocerme y dice, verdad, ¿no? Yo estoy haciendo mal, perdóname y lo voy a corregir. A través del otro uno va creciendo. ¿M? El capricho es la postura de una persona inmadura. Es que eso se tiene que hacer así y así y así. No, eso no demuestra sino inmadurez, ¿verdad? De Sí, quien quiere todo, pero sí, no sigue a nadie. De quien se compromete con todo, pero todo lo deja. ¿M? Aquellas wow, personas en las cuales tú confías, pero no resultan con nada. Cuando realmente hay una madurez, nosotros sabemos que tenemos que responder con, con sinceridad, con el conocimiento pleno de que tu labor unida a la labor de tu hermano conforman un bien para los demás. Y una Rosalba, cuarta cosa que quisiera adelante, agregar, y con esto terminamos, ¿verdad? Porque se nos está. Y es que adelante. la madurez exige coherencia de vida. Esto sí que es importante, porque es que a veces nosotros, el discurso es muy bueno, pero la actuación no corresponde al discurso. Entonces, la coherencia de vida incluye una conciencia personal que se refleja en cada acto que se realiza. En ese acto que el Señor va diseñando el plan de vida para ti, para mí, para todos los que nos oyen. Es justamente el referente divino el que define hacia dónde nosotros debemos caminar. Es ese llamado vocacional, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos meternos por aquí o por allá, pero si tú levantas tu mirada, si la encuentras con Dios, Él seguramente te va a mostrar el camino correcto para que tú realices tu vida en el querer de Dios. Qué hermoso, Rosalba. Y como ya se nos fue el tiempo, ya para terminar, ¿qué consejo podrías dar tú desde tu experiencia, desde tus conocimientos, para que todos y cada uno de nosotros sigamos alcanzando, independientemente de la edad que tengamos, esa madurez, ¿no? A la que todos estamos llamados? ¿Qué consejo nos podrías dar, Rosalba? Yo pienso que todos podemos hacer y lo debemos hacer de acuerdo a los años que se tengan. Esto no es un consejo para los que no han hecho o no se conocen, porque todos los días estamos nosotros descubriendo cosas en nosotros mismos. Pero ese consejo puede estar centrado en la reflexión diaria, cómo me he portado, cuáles son los objetivos de este día, por qué estoy trabajando en esta forma, por qué no lo puedo hacer así. Y todo eso del cómo, del por qué y el para qué debe ser iluminado por Dios. Siempre, siempre pedirle al Señor que sea Él en el amanecer diario el que vaya iluminando nuestras vidas, el que vaya llenando nuestras acciones, nuestra voluntad, de esa voluntad divina de Él para que todo encaje en el plan salvífico de Él. Muchas gracias, Rosalba. La verdad es que espero poder volver a estar contigo otra vez aquí en este canal y a todos nuestros amigos que nos han seguido, que nos han estado viendo a través de este video. Les pedimos que si este video les ha ayudado, les ha gustado, le den un buen like, que lo compartan a través de sus redes sociales, Facebook, Instagram, y que también nos sigan en las nuestras, en Twitter, Facebook e Instagram. Y si no se han suscrito a este canal, pues ya saben qué hacer, tienen que suscribirse. Pues nada, queridos amigos, con nosotros será hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga.